entrar a la palabra del Señor. Usted dirá, ¿a quién le tocará? Gracias a Dios tengo el privilegio de poder entregar la palabra del Señor, lo que Dios me dé, lo que he aprendido durante tanto tiempo, escuchando predicaciones, acatando la palabra y estudiando la Biblia cuando uno no entiende. Y de eso voy a compartirlo con ustedes. Yo creo que cualquier persona que ha venido a la casa del Señor está capacitada para hablar de Dios, porque el Señor nos enseña, nos está enseñando cada día, ¿no es cierto? Nos entrega un mensaje para nuestras vidas. Y vamos a leer en el nombre del Señor, busque el libro de San Lucas, capítulo 9. Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas. Nueve. Me perdí, parece. No, está bien. Capítulo 9, versículo 57. Transpiro, no sé si es de calor o es el Espíritu de Dios que me hace transpirar, o es de nervio. Permite que el Señor en esta hora, ¿no es cierto?, me respalde. Damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: los que querían seguir a Jesús. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Amén. Oramos al Señor. Padre bueno, delante de su presencia estamos, delante de tu voz, Señor amado, que en esta hora hemos oído. Padre bendito, tu Espíritu Santo me guíe. Tu Espíritu Santo, Señor amado, pueda posar en cada corazón. Padre bueno, tú puedas, Señor Jesús, dirigirnos, Padre amado, para exhortar tu palabra bendita, que es alimento espiritual para mi vida, para la vida de mis hermanos y para todo aquel que pueda escuchar, Señor, tu palabra bendita. Porque tu palabra, Señor Jesús, nunca pasará, Señor. Oh Dios mío, y llenará todo vacío, Señor, de aquel que lo quiera recibir. Bendiga los oídos que puedan oír y los corazones que acaten tu palabra, Señor. En esta hora yo me dispongo en tus manos porque yo nada sé, Señor. Oh Dios mío, solo lo que tú me has enseñado, Dios mío, de eso hablaré. Compartiré con mis hermanos, Señor, esta palabra bendita, Señor, que es la voz, Señor, tuya, Padre, para nuestra meditación. Señor amado, todo te lo pido en el nombre de Jesús, mi bendito y amado Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. En el nombre del Señor. Siempre hay una palabra fresca para cada uno de nosotros. Los que querían seguir a Jesús.
Es el título de esta palabra. ¿Cuántos han querido seguir a Jesús? Desde que Jesús comenzó su ministerio, hombres y mujeres se han querido aventurar en esta tarea, ¿no es cierto?, en esta misión de seguir a Jesús. Muchos atraídos quizás por alguna novedad, por curiosidad, por saber quién es Jesús, por obtener algún beneficio. Muchos han querido seguir a Jesús desde el año en que Jesús vino hasta este año 2000. Hombres y mujeres, pero no todos llegan a la meta. Algunos quedan a mitad del camino, otros que intentaron llegar, pero en la mitad del camino fracasaron y se volvieron. Pero también muchos valientes se han ido con el Señor y han terminado su carrera. Porque el Señor Jesús mismo lo dijo, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y el Señor nos dice aquí en su palabra, los que querían seguir a Jesús. El versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En el libro de San Mateo dice que este hombre que le dijo a Jesús, te seguiré a donde quiera que vayas, era un escriba. Jesús andaba siempre por las aldeas. Aquí dice que yendo ellos, él iba con sus discípulos y siempre le seguía mucha gente, una multitud, para ver quién era Jesús, para ver si sus milagros, algunos se maravillaban, otros lo rechazaban. De distintas maneras, entonces, pensamientos de personas que iban, ¿no es cierto?, buscando a Jesús, querían saber algo de Jesús. Dice que uno se acercó al Señor y le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guarida, las aves de los cielos tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y este hombre era un escriba que también iba, ¿no es cierto?, siguiendo a Jesús. Yo me imagino que en aquel tiempo los escribas eran unas personas distinguidas, unas personas con estudio, unas personas honorables, con una situación económica muy buena, muy acomodada, ¿no es cierto? Porque era un personaje público. Él su ganancia, su sueldo lo hacía por el pueblo. Entonces él tenía que ser estimado por el pueblo, querido por el pueblo. Y se acercó a Jesús y diciéndole que a donde quiera que vaya te seguiré. Pero el Señor Jesús lo miró y inmediatamente le dijo que él no tenía aquí dónde recostar su cabeza. Él no tenía aquí un lugar fijo. Él no tenía aquí una propiedad. No tenía Jesús un lindo palacio. ¿No es cierto? Entonces el escriba seguramente meditó en su corazón cómo un escriba iba a estar durmiendo en los montes, porque Jesús pasaba la noche en los montes. Jesús andaba con los pies llenos de heridas, curtidos por el sol, por los caminos polvorientos. Jesús muchas veces estuvo sediento y con hambre. Un escriba, yo creo que no iba a ser capaz de andar así. Muchas veces fue rechazado y fue expulsado de algunas aldeas, como es en el caso de los gadarenos, que lo expulsaron porque el hato de cerdo de un rico se había ido al mar. Los ricos generalmente eran como enemigos de Dios. Jesús era más amigo de los pobres. Entonces este escriba, yo creo que meditando en eso no le quedaron ganas de seguir a Jesús. Porque es tan difícil para una persona acomodada dejar eso, dejar su comodidad. Porque seguir a Jesús implica de dejar todo lo que uno ama, todo lo que la persona quiere, los bienes materiales, lo tiene en su corazón. Entonces implica dejar muchas cosas para seguir a Jesús. Algo que a nosotros muchas veces no nos gusta desde aquel tiempo hasta esta fecha. Ha sido siempre así.
La persona a veces pone prioridad en su corazón lo material, lo que le acomoda, acomodando sus necesidades. Y en ese tiempo me imagino que era igual, porque como dice el sabio Salomón, nada hay nuevo bajo el sol. Dice su palabra que este escriba yo creo que no le quedó más ganas de seguir insistiendo en seguir a Jesús al oír a Jesús diciéndole estas palabras. Porque la ciudadanía de mi Jesús no está en esta tierra. Él aquí sufrió, entregó amor, recibió odio, hizo sanidades, hizo cuantas cosas, pero ¿qué recibió? Recibió, ¿no es cierto?, desprecio. Lo humillaron. Él vino a hacer el bien y recibió el mal de muchos, porque no le reconocieron como el Hijo de Dios. Despojarse, a la persona le cuesta mucho despojarse de lo que ama, de lo que quiere, de su riqueza. Pero Jesús mismo dice su palabra en el libro de Filipenses, que Él siendo Dios, Él siendo igual a Dios, no dice que no escatimó, dice cosa en que aferrarse de ser igual a Dios, sino que dice que se hizo siervo. Y en esa calidad de siervo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo se despojó de su trono de gloria. Jesús mismo se despojó de su magnificencia para venir a hacerse pobre en la tierra, para que nosotros seamos ricos con la vida eterna. Podríamos recordar también, porque seguir a Jesús también significa pagar un costo, un precio, pero no un precio monetario, sino un precio de dejar todas esas viejas costumbres que tanto nos gustan, dejar la idolatría, dejar la vanidad, dejar todas esas cosas que son incompatibles con lo que Dios nos exige. A veces nos gusta cuando el Señor nos bendice. Nosotros nos gusta que el Señor nos conteste la oración, que el Señor nos dé un buen trabajo, una buena comodidad en el hogar. Nos sentimos felices cuando el Señor nos bendice y estamos cómodos. Pero cuando el Señor nos exige, hasta ahí nomás queremos llegar, ya nos cae mal, ya nos revienta, que cuando el Señor nos empieza a exigir, y si es para esto ya no sirvo más, porque no nos gusta que el Señor nos exija. El Señor nos exige también a nosotros. Todos los que quieren seguir a Jesús hay que pagar también un cierto costo. Despojarnos de ciertas cosas que tenemos en el corazón, cosas materiales, cosas que a nosotros nos gusta. Los que querían seguir a Jesús. Aquí había uno que quería seguir a Jesús, haciendo una promesa que quizás nunca lo iba a cumplir. Recordemos también ese joven rico que un día llegó donde el Señor Jesús y le dijo: Maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? He guardado los mandamientos desde mi juventud. ¿Qué puedo hacer? Él quería obtener la vida eterna. El Señor Jesús le dijo: anda y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, entonces tendrás tesoro en el cielo. Tenía mucha riqueza y al oír esto se fue muy triste porque tenía el dinero en el corazón. El Señor mismo Jesús dijo: haced tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está tu tesoro, ahí está. Cuando está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. O amarás a uno y aborrecerás al otro. Dios quiere siempre
que lo tengamos en prioridad. No es malo tener dinero, riqueza, pero primero Dios. Y después lo demás, nuestras necesidades. Por eso Dios nos exige que para seguir a Jesús hay que despojarse de todo lo que nosotros amamos el dinero, amamos las comodidades. ¿No es cierto? Amamos la vanidad de la vida. Muchas veces se ama hasta los deleites del mundo. El cristiano no tiene que participar en los deleites del mundo. Porque el Señor eso nos exige, dejar de lado todas esas cosas primero, seguir a Jesús. Este hombre estaba haciendo un compromiso, una promesa que a lo mejor no iba a cumplir. Hay otro personaje en la Biblia que también lo podemos nombrar, que se parece mucho a cada uno de nosotros, que es el apóstol Pedro. Un hombre que por sus características psicológicas, digamos, también se presentaba muchas veces variable en sus decisiones. A veces era muy precipitado, era soberbio, precipitado. En una ocasión sacó su espada y le cortó la oreja a un discípulo de un sacerdote. Y eso que andando con Jesús podría haber cambiado mucho su carácter. Otras veces era muy valiente, otras veces se presentaba cobarde, otras veces desafiaba los peligros. Cuando quiso andar sobre el mar, desafiando las olas del mar, desafiando tal vez que quería ser como Jesús, que también quería andar sobre el agua, pero al intentarlo dice que fracasó. ¿Por qué? Porque su fe fracasó, lo intentó, era osado, atrevido, se atrevía a hacerlo, porque le faltó la fe y fracasó y tuvo miedo. Cuando vienen los obstáculos, cuando la persona emprende algo que quiere hacer para Jesús y bien, de repente viene la duda y viene el obstáculo y fracasa. Pero ahí pedimos la ayuda del Señor. El Señor nos dice que no quedará nadie con su mano, Él lo sostiene. Pedro pidió el socorro del Señor con su mano hasta que lo levantó, porque se encontraba que ya perecía. En otra oportunidad le dijo Pedro, cuando todos se apartaron de Jesús, le dijo, Señor, yo nunca te dejaré. Nunca te dejaré, a donde quiera que vayas, siempre estaré contigo, Jesús. El Señor Jesús le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Haciendo también una promesa. Y fue así. Siendo él, siendo Pedro, que conocía tan bien a Jesús, que fue revelado por el Espíritu Santo que Jesús era el Hijo de Dios. Cuando tomaron prisionero a Jesús, en ese momento, cuando le preguntaron, ¿tú conoces al maestro? ¿Tú lo conoces? No, no lo conozco. Viene otro y le pregunta si tú andabas con él. No, yo te digo que no lo conozco. A la tercera vez vino otro y le preguntó, ¿tú eres uno de ellos? Diciendo que él no lo conocía, negándolo rotundamente. En ese momento canta el gallo. Y Jesús lo mira. Pero en esa mirada, yo creo que no había ningún enojo ni reproche, sino que la mirada del Señor Jesús fue de lástima, de compasión. Porque como Pedro lo había negado, yo creo que el Señor Jesús más le dio lástima y compasión de Pedro. Porque en ese momento presentó cobardía. En ese momento él, ¿a dónde quedó su valor? Muchas veces también nos pasa a nosotros.
sentimos cobardía, sentimos debilidad, sentimos flaqueza. Pero ahí tenemos que pedirle al Señor la fuerza. Tenemos que rogarle al Señor, pedirle perdón. Y esa mirada de Jesús dice que partió su corazón y su alma y lloró profundamente con un corazón quebrantado. Salió, dice, a la oscuridad de la noche y lloró amargamente, quebrantándose como nunca lo había hecho. Nunca más volvió a ver a su maestro. Hasta que después, cuando Jesucristo resucitado, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, te amo. Apacienta mis ovejas. Le vuelve a repetir: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes. Apacienta mis corderos, le dice el Señor Jesús. Por tercera vez le vuelve a preguntar: Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes bien. Tú lo sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Podríamos decir, como la gente en aquel tiempo, cómo Jesús le estaba encargando su iglesia naciente a un cobarde, a uno que lo había negado. Nunca supimos qué le contestó Pedro. Si le dijo: sí, Señor, lo haré, lo apacentaré. Solamente le dijo que lo amaba. Muchas veces nosotros también nos ponemos a juzgar. A veces nosotros decimos: pero mira aquel hombre que fue un borracho y ahora está por delante. Ese otro fue un drogadicto, ¿y por qué ahora está de líder, de pastor? Dios sabe, Dios conoce. Cuando el corazón es quebrantado y humillado, Dios no lo menosprecia. Dios sabía que Pedro estaba apto, ¿no es cierto?, para apacentar la grey de Dios, esa iglesia que recién estaban haciendo. Eso significa seguir a Jesús. Si Pedro amaba a Jesús, se iba a preocupar del rebaño. Solamente si él lo amaba a Jesús. Porque nunca le dijo: sí, Señor, yo me voy a preocupar del rebaño, de los corderos, yo lo voy a curar a la perniquebrada, lo voy a visitar, lo voy a llevar. Nunca le dijo. Solamente porque él amaba a Jesús, se iba a preocupar de las ovejas de la iglesia. Seguir a Jesús significa enfrentarse a ciertos desafíos también. Atreverse, con la ayuda del Señor, trabajar en su obra. Tenemos, dice aquí en el versículo 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Él, era distinto. Este hombre escuchó el llamado de Dios. Jesús le dijo: sígueme. A él lo estaba invitando que lo siga. Pero ¿qué hizo? De primero, una excusa. Una excusa. Deja que vaya y entierre a mi padre primero. Siempre ponemos primero las cosas, nuestras necesidades. Es así hasta este tiempo. Primero nuestras necesidades, primero nuestro trabajo, primero lo que yo tengo que hacer no lo puedo dejar por otro día. Después voy a ir al servicio del Señor. No sabemos si su padre
ya lo estaban velando, no sabemos si su padre ya estaba muy grave enfermo, ya estaría en los últimos días de vida, pero él dijo que quería enterrar a su padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. A lo mejor este padre nunca reconoció que Jesús era el Hijo de Dios. Y los que lo iban a enterrar eran los que estaban muertos en delitos y pecados, haciendo su ceremonia, porque Jesús nunca prohibió las ceremonias. A lo mejor lo fueron a enterrar y hacían sus oraciones, sus rezos, sus repeticiones de palabras, para que el muerto tenga una vida con Dios, para que el muerto descanse en paz, se vaya a un lugar mejor. Por eso le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, porque los muertos espiritualmente hacen esas cosas, porque dice la palabra del Señor que uno en vida tiene que confesar que Jesús es el Hijo de Dios, aceptarle, y que murió y resucitó al tercer día. Eso nos enseña el Señor, no después de muerto. Porque después de muerto no se puede hablar, ya no se sabe. Solamente las obras para Dios hay que hacerlas en vida. Me disculpan, hermano, tengo una alergia. Deja que vaya primero en tierra de mi padre. Primero tenía que hacer sus actividades. Y Dios quiere que primero Él, primero Dios en todo. Hay un pasaje bíblico en el libro Primera de Reyes 19. Vamos a tomar un ejemplo bíblico aquí. Cuando Elías fue a buscar a Eliseo, porque Dios ya lo tenía predestinado Eliseo para ser el sucesor de Elías. Dice que lo encontró arando en el campo con 12 yuntas de bueyes. Las 2 últimas yuntas eran guiadas por Elías. Por Eliseo, disculpe. Llegó Elías y le tendió su manto, en señal de que tenía que él seguirle. Y dice Eliseo, déjame que vaya a despedirme de mi padre y de mi madre. Estaba delante de otro hombre, no estaba delante de Jesús. Y al volver, cuando volvió, dice que mató sus bueyes. Mató sus bueyes y con los palos del arado hizo fuego, coció un asado, coció sus bueyes y se los repartió al pueblo. Esto lo hizo Eliseo porque él no quería ya nada más con la agricultura. Quería olvidarse que ahora ya no era agricultor. Ahora él iba a ser un discípulo de Elías y iba a estar al servicio de Dios. Por eso digo que el cristiano muchas veces tiene que sacrificar cosas, dejarlo atrás y olvidarse para poder seguir a Jesús como Jesús quiere. Eso hizo Elías, porque él ya no iba a volver a trabajar más en los campos. Se olvidaba de eso. Ya no le importaba, sino que ahora estaba al servicio de Dios, sucesor de Elías, con una doble porción del Espíritu Santo para ser profeta. Otro ejemplo que podemos encontrar en el libro de Ageo. En el libro de Ageo, cuando el profeta Ageo le dice al pueblo judío, ¿por qué está la casa de Dios desierta? Han abandonado la obra de Dios. Ustedes se quejan de que siembran mucho y cosechan poco, que se visten y no tienen calorcito.
de que su plata está en sacos rotos, que hay sequía, que por qué hay sequía, que los campos no dan, la tierra no da su fruto, los animales no tienen agua. Examinen sus pensamientos, le decía. Dios manda que examinen sus pensamientos. ¿Por qué han dejado la obra de Dios? La han dejado las iglesias, los templos están desérticos. Habían abandonado la obra. Trae consecuencia cuando se pone primero las necesidades. Están todos encerrados en su hogar, le decía el profeta. Todos en la comodidad de su hogar, preocupados del hogar, de adornar su casa. Y la casa del Señor la han abandonado, está desértica. Examínense su pensamiento. ¿Por qué les pasa esto? Así también en este tiempo. Cuando el Señor trae todas estas pestes, el Señor trae esto, manda esos desastres, Dios. A veces no examinamos los pensamientos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque muchos se han apartado de Dios. Yo creo que hasta los mismos cristianos, en todas partes, ya los templos están vacíos. A lo mejor ya no quieren ni congregarse. Están todos en la comodidad del hogar. Porque la comodidad del hogar le trae más descanso y paz, piensan. Pero trae consecuencias abandonar la obra de Dios. El profeta les hablaba y les decía que Dios despierte el espíritu para que se pongan a trabajar. Y Dios lo hizo. Despertó el espíritu de los que estaban allí y comenzaron a trabajar en la obra. Poner a Dios en segundo plano trae consecuencias. Dios primero. Dice la palabra del Señor en el deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve, le dice, me equivoqué. Y dijo otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Solamente el Señor pide que anunciemos su evangelio en este tiempo. Anunciar el reino de Dios. No importa que el mundo haga se deleite como quiere. Solamente nosotros le predicamos y van a ser testigos. Solamente el Señor pide que anunciemos el reino de Dios. No nos involucremos con el mundo. Ellos harán lo que tienen que hacer y nosotros solamente el Señor nos manda a predicar su evangelio porque para eso le seguimos, hicimos una promesa un día. Dice la palabra del Señor en el 61. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Una promesa a la ligera. Yo sabía que estaba diciendo unas palabras no de corazón, unas palabras livianas solamente por decirlo. Por eso comprendió y le dijo que si lo seguía tenía que ser hasta el final, hasta el fin de su carrera, hasta el fin de sus días. Porque ninguno que mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Si hemos de seguir a Jesús, si el Señor sacó a muchos cristianos de los vicios, de las drogas, de otras costumbres de la idolatría, no puede volver atrás. Sacarlo de su corazón, porque decirlo en palabras a lo mejor no va a cumplir, pero si lo dice de corazón, sí,
va a luchar hasta el final. Vengan los conflictos que vengan, las enfermedades, enfrentarse a ciertas situaciones, tiene que seguir adelante y no mirar hacia atrás. El pueblo de Israel salió de Egipto, estaba en esclavitud, sometidos a trabajos pesados, desde que amanecía hasta que anochecía. Dios los libró, salieron físicamente, salieron libres, pero no los sacaron del todo del corazón, porque al primer problema que se les presentó, se acordaron al tiro y dijeron, volvamos a Egipto. Allá estábamos mejor, comíamos carne, comíamos verdura, teníamos de todo. Aunque estaban sufriendo, pero así querían volver. ¿Por qué? Porque no lo habían sacado de su corazón, todavía tenían el pensamiento de volver a Egipto, porque no soportaron las dificultades. El camino del Señor no es un camino de rosas. Jesús no vino en esta tierra con un camino de rosas. Él sufrió mucho. Fue despreciado, como digo. Y así avanzó el pueblo por el desierto, quejándose. Pero Dios siempre estuvo con ellos. Como dice, no te dejaré ni te desampararé. El Señor nos dice que no hay que volver atrás. Hay que seguir adelante. Abraham salió un día de su tierra, de su parentela, de la ciudad de Ur de los Caldeos, obedeciendo a la voz de Dios. Enalbardó su asna y salió obedeciendo. Cruzando montañas, cruzando ríos, cruzando valles de sombra, de muerte. Y solamente fortalecido por su fe, obedeciendo la voz de Dios, y no se volvió, porque su fe lo mantuvo firme, porque Dios le prometió que salga de su tierra y su parentela a la tierra que yo te mostraré, obedeciendo a la voz de Dios. Eso implica seguir a Jesús, escuchar la voz de Dios, porque hay muchos que se quedan a mitad de camino. Hay muchos que hoy día, muchos que hay por todas partes y dicen, yo un día fui pastor, yo un día fui corista, yo un día fui misionero, yo un día fui predicador, yo un día hice esto. Pero se quedaron a mitad de camino porque al menor problema se quedaron porque el evangelio no echó raíz en el corazón. Dios nos ayude a perseverar hasta el fin. El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Como dice el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor juez justo, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. El Señor nos haga fieles a servir al Señor. Y todo aquel que quiera seguir al Señor, niéguese a sí mismo. Tome su cruz, dijo el Señor, y sígame. Que el Señor nos bendiga. Hasta aquí es la palabra del Señor. Esto es lo que puedo hablar en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Padre bueno, delante de su presencia, Señor. Tu palabra, Señor, nos enseña a permanecer, Señor, en el camino. Porque pese a las dificultades, Señor, a cualquier problema, cualquier conflicto, cualquier inseguridad, cualquier duda, Señor, pedimos tu socorro y ahí está tu mano para, Señor Jesús, levantarnos y seguir adelante. Señor, aunque el hombre cayere, no quedará postrado porque tú lo sostienes con tu mano. Bendice nuestras vidas cada día, Señor. Susténtanos en tu camino hasta cuando tú vengas, Señor, mi Dios. Oh, Señor, que esta promesa que hemos hecho,
Señor, mi Dios, pueda permanecer en cada uno de tus hijos, Señor. Y trae la bendición gloriosa de la salvación. Padre bendito, yo te ruego, Señor, que esta palabra pueda seguir, Señor, quedar grabada en cada corazón, Señor. Que también tenemos que pagar un costo porque tú nos exiges, Señor, así como tú pagaste, diste tu vida, Señor, para traernos salvación. Ahora tú nos exiges, Señor, la obediencia. Gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia de poder estar en este camino de la salvación. Porque un día dijimos, Señor, te seguiré. Y aquí están tus hijos, Señor. Gracias, Padre. Te lo pido en el nombre de Jesús, mi amado y bendito Salvador. Amén. Demos gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.